Lo que ha dicho Demet Özdemir sobre perdonar todo por amor está haciendo temblar a Can Yaman. Madre mía, preparaos para el salseo. A ver, ¿qué os pongo en situación? Se ha filtrado una entrevista, o bueno, unas declaraciones de Demet que han incendiado las redes. Ha estado hablando y ha soltado una frase que es oro puro para los que nos gusta el cotilleo, ¿eh? Ha dicho así sin pelos en la lengua que lo perdona todo por amor. Toma ya. Y lo más gordo es que dicen que esto ha impactado directamente a Can Yaman. Y no me extraña nada. Para ser honestos, esto huele a mucho más de lo que parece. Demet siempre tan reservada soltando esto de repente. ¿Qué se cuece detrás? ¿Será que está defendiendo algo? ¿Está defendiendo a alguien? Porque si lo dice así, tan categóricamente, es que algo ha pasado o algo está pasando que le ha tocado la fibra. Y que encima afecte a Can, pues claro, todos sabemos la historia que tienen detrás, ¿no? Esa química que explotaba en pantalla, los rumores, los viajes y luego el distanciamiento. Yo lo que creo que está pasando es que Demet, después de todo el tiempo que ha pasado, ha reflexionado. Quizás ha visto las cosas de otra manera. Ojo que no digo que esté de acuerdo con todo lo que pudo haber pasado, pero sí que el amor para ella es una fuerza que puede borrar muchas cosas. Y eso es muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso en serio? Yo creo que muy pocos. Muchos dicen que esto es una estrategia de Demet, que busca reavivar la chispa con Can, o simplemente hacerse con un titular jugoso. Pero sinceramente yo la veo muy convencida cuando dice esas cosas. No suena a un comentario a la ligera. Suena a una convicción profunda. Y si eso ha llegado a oídos de Can, me imagino la cara que se le ha quedado. ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? Quizás un vaya, ¿me está perdonando todo? ¿Quién sabe? Porque pensadlo bien, la relación entre ellos fue una montaña rusa. Hubo momentos de pura pasión, de esos que te hacen creer en el amor eterno, y luego pues las cosas se enfriaron. Y no fue un enfriamiento suave, ¿eh? Fue un cortijo, un adiós así, de repente. Y ahora, que ella suelte esto, es como si abriera una puerta que muchos creían cerrada con llave y cemento. ¿Qué significa este todo que perdona? ¿Se refiere a infidelidades? ¿A malas decisiones? ¿A palabras dichas en caliente? El misterio es lo que nos tiene a todos enganchados. ¿Y que esto impacte a Can por qué? ¿Porque se da cuenta de que hay una oportunidad? ¿O porque le recuerda todo lo que perdió? Porque él también ha tenido sus polémicas, y si ella perdona todo, lo perdona a él también por lo suyo. Esta frase de Demet es un bombazo. Es una declaración de principios o quizás de intenciones. Y la verdad, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo reacciona Can Yaman. Si esto le llega de verdad, si le remueve algo por dentro. Porque a veces una simple frase puede cambiarlo todo. Puede ser el detonante para sentarse a hablar, para aclarar las cosas, o para darse cuenta de que efectivamente el amor tiene un poder muy, muy grande. ¿Y a vosotros, qué os parece esta declaración de Demet Özdemir? ¿Creéis que es una señal de que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can Yaman, o es solo una reflexión sobre el amor en general?